Bueno, vamos a continuar la segunda parte de nuestra clase. Aquí nos quedamos hace rato. Les quisiera recordar que al final del video vamos a estar haciendo voy a hacer un desarrollo de un ejercicio de ejemplo y les voy a asignar 3 ejercicios, los cuales van a tener un puntaje para la parcial, y yo les recomiendo que hagan el intento debido a que esto ya no es optativo, no es opcional, es obligación nuestra el saber hacer este tipo de tareas como técnicos, y por respeto a nuestra profesión y a ustedes como futuros colegas, espero que puedan realizarlo. Bueno, continuamos. Hablamos de la protección de ojos y cara, el uso de lentes de seguridad obligatorio en todas las áreas, exceptuando oficinas y cuartos de control. Lineamiento. Antes de usar un protector de ojos o facial, revise que esté limpio en condiciones de uso. La protección de cada uno de estos equipos es independiente, pero en algunos casos deben utilizarse ambos. Si los lentes de protección facial están rayados o deteriorados, solicite a su supervisor el cambio por unos nuevos. A todo trabajador se le deberá dotar de su protección ocular, lentes claros para trabajos nocturnos y oscuros para trabajos diurnos. Dependiendo si estamos expuestos al sol. Si no estamos expuestos al sol, obviamente utilizar los claros ya es suficiente. O están también los fotocromáticos, que son, al salir al exponerse al sol, adquieren un carácter, digamos, oscuro, y cuando se entran a la sombra, estos se vuelven claros. Estos son los lentes de seguridad, estos son los Google de seguridad, que son los que tienen protección lateral para evitar el ingreso de partículas o polvo, dependiendo del proceso que se realiza. Están los protectores faciales, que pueden venir oscuros o transparentes dependiendo de la tarea. Están las caretas para soldador. También depende mucho del tipo de empresa en la cual desempeña sus tareas. Las gafas para soldar son las que se utilizan para los equipos de soldadura autógena. Protección de manos. Es obligatorio el empleo de guantes de protección apropiado para todos los trabajos que presenten un riesgo de lesiones a las manos. Clasificación. Tenemos los guantes de descarne, cuando se manejen bajo voltaje y objetos cortantes, filosos, abrasivos con astillas o que tengan cantos filosos. Guantes de hule se utilizan cuando se manejan sustancias químicas y hay posibilidad de irritación, quemadura o absorción de químicos a través de la mano. Guantes térmicos se utilizarán cuando exista la posibilidad de daño por el manejo de objetos calientes o muy fríos. Pueden ser gases criogénicos, puede ser, por ejemplo, para el movimiento de embriones para inseminación artificial que utilizan nitrógeno líquido, o podría ser la manipulación o la conexión de un tubo de gas que sea a base de anhídrido carbónico, el cual se congela al tocar el medio ambiente. Los guantes dieléctricos se utilizan cuando existe una posibilidad de contacto eléctrico manual. Hay que revisarlo siempre antes de usarlo, que no tenga rotura o daño visible, que no tenga perforaciones. Y también deben de verificar que sean para el voltaje que van a utilizar. La protección auditiva. El ruido, dependiendo de su intensidad, puede ocasionar daño auditivo a corto, mediano y largo plazo. Para prevenir estos riesgos se deberán identificar y señalar las áreas donde es necesario utilizar protectores auditivos.
con un nivel de presión sonora igual o superior a los 90, dice acá, pero en realidad nuestra legislación dice 85 decibelios, que es el umbral auditivo del oído medio, el umbral de golpe, de ruptura del oído medio. Se acepta en forma práctica que el nivel de ruido es excesivo para conversar a una distancia aproximada de 70 centímetros, se tenga que hablar muy fuerte o gritando para poder ser escuchado. Esto es en caso de que no se puedan realizar las mediciones correspondientes. Vamos a volver a repetir esta parte. Se acepta en forma práctica, ¿qué quiere decir? En forma empírica, que el nivel de ruido es excesivo, o sea, superior a los 85 decibelios cuando para conversar a una distancia aproximada de 70 centímetros se tenga que hablar muy fuerte o gritando para poder ser escuchado. Todo trabajador deberá usar el equipo de protección auditiva en las áreas señaladas de alto ruido. Su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones administrativas. Los protectores deben ser usados del tipo tapón con espuma o tapón de silicona en caso de que, dependiendo del nivel y de la exposición o el tiempo de exposición que se tendrá a determinado nivel de ruido. Acá entramos en un ítem bastante interesante, la ropa de trabajo y calzado. El uso de la ropa y el calzado proporcionado por la empresa completo y sin modificaciones en su diseño original deberá usarse durante todas las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros indicamos de que no deben usar cintos, no deben tener pasacintos en nuestro uniforme, ni se le debe colocar luego. Si determinamos de que no deben tener bolsillos por ciertas prohibiciones que tenemos en la área de producción, los mismos no deben ser colocados en forma adicional. Tampoco está el famoso achupinado, no porque me queda corto, no porque la colita se me cae, tengo que levantar, nada de eso. Las modificaciones del equipo o el diseño de ropa de trabajo debe ser realizado mediante otro tipo de evaluación y otro tipo de procedimiento. No se debe tomarlo a moto propio, ya que el mismo no es de pertenencia, no es de uso de calle, es de uso laboral. La ropa de trabajo deberá ser de algodón al 100%. Normalmente se utilizan las sargas de distintos niveles. Sarga liviana, de media o pesada, dependiendo del tipo de exposición y del tipo de evaluación que hayamos realizado con respecto a su utilización y los lugares en los cuales debe ser utilizado. Para los trabajos en equipo eléctrico, maquinaria, herramientas de movimiento, es obligatorio usar la camisa fajada o abotonada, tanto en mangas como en el pecho, evitar la exposición del cuerpo. Normalmente se cambia o se utiliza otro tipo de uniforme para la gente que va a estar expuesta a corrientes eléctricas. El calzado de seguridad tiene el propósito de minimizar los riesgos de accidente por causa de resbalones, descarga eléctrica, luxaciones, por lo cual es obligatorio su uso. Se debe utilizar calzado de seguridad del tipo industrial, dieléctrico, con suela antiderrapante, impermeables y sin partes descubiertas para ciertos tipos de procesos. Después tenemos también los calzados tipo marinero, que son sin cordón, dependiendo del proceso. Esto depende mucho de la evaluación de riesgo que nosotros hagamos inicial antes de la recomendación de uso de equipo de protección. Protección de brazos y antebrazos. En donde el trabajador esté expuesto a sufrir lesiones en brazos y antebrazos, deberá de utilizar un equipo de protección adecuado. Para la protección de esta parte del cuerpo son de uso común los siguientes tipos: mangas de cuero o de baqueta, se utilizan principalmente en las áreas de construcción, talleres, calderas, etc. En donde se realizan trabajos de corte y soldadura de metales, merilado por partes metálicas, limpieza, etc. Mangas de asbesto se utilizan básicamente para los mismos trabajos mencionados anteriormente, aunque el asbesto fue declarado como
cancerígeno, entonces se suspendió la utilización de este material en la parte de seguridad y salud ocupacional. Las mangas de hule natural ofrecen protección dieléctrica, se utilizan para operar y mantener líneas y equipos energizados. También tenemos los guantes que son multipropósito o guantes de palmolitrilo, que son lo que tenemos en todo el mercado en este momento. También tenemos los guantes que son de punta de goteo o goteo por punta, que tienen unos puntitos de goma que evitan que el mismo se dañe o tome contacto directo la piel con el elemento manipulado. Protección de muslos y piernas de manera similar a lo expuesto al referirnos a la protección de brazos y antebrazos. Los muslos y piernas requieren también de un equipo de protección adecuado. Los equipos de protección utilizados para proteger esta parte del cuerpo son polaina de cuero, normalmente de escarnio, se utilizan en aquellas áreas donde los trabajadores tienen expuestos a riesgo de sufrir quemaduras por partículas volantes o incandescentes o por el contacto de materiales a alta temperatura. Normalmente son los soldadores los que utilizan las polainas. Básicamente se utiliza para trabajo de corte y soldadura, de herrería, desmerilado y pulido de metales. No así en el arenado de metales. Lleven en cuenta que ese es otro tipo de elemento de protección el cual debe ser necesario para esa área. Los cinturones y arnés. Estos equipos tienen una gran importancia ya que de ellos dependemos cuando trabajamos en altura. Deben ser inspeccionados diariamente antes y después de su uso. Aquellos que utilicen trabacaídas deben revisar constantemente los mecanismos que estén en condiciones, que en realidad se produzca el freno al moverse en un determinado sentido. Los que utilizan los cabos de amarre deben revisar y verificar que estén en condiciones adecuadas. El cinturón de sujeción, tanto así como el arnés y los cabos de amarre o la cola de mono, como le llaman los muchachos, o los retráctiles, que son otros tipos de elementos de protección que también tenemos para trabajo en altura. Cuando hablamos de protección grupal, hablamos de señalamiento, barreras, conos de seguridad, que son señalamientos de seguridad. Normalmente se elaboran en lámina o plástico. Se deben colocar en toda aquella área donde sea necesario indicarle, informarle o advertirle al trabajador de los riesgos o peligros al que está expuesto su persona en ese centro de trabajo. Cuando dice lámina o plástico se refiere a la pictografía que colocamos por la pared, comentando o haciendo alusión a los elementos de protección necesarios para trabajar en esa zona. Verificadores de potencial o detectores de gases. Es normalmente utilizado, como les dije hace rato, dependiendo del lugar de extracción de algún proceso, se debe llevar en cuenta. Cuando algo se debe controlar si está energizado o desenergizado. Los detectores de gases se utilizan para detectar en un sitio la presencia de sustancias químicas en la atmósfera. Se usan como con tubos detectores y sirven para examinar la presencia de determinado gas o vapor en el ambiente. Las duchas y fuente de lavaojo de emergencia se utiliza para limpiar o diluir alguna sustancia química que haya tenido contacto con el cuerpo u otras partes del trabajador, como ácidos de batería, etc. Hablaremos brevemente sobre qué es accidentes e incidentes. La prevención y control de los riesgos del trabajo son parte de las funciones en todos los niveles para asegurar la continuidad de los procesos y de la competitividad de la organización. Tenemos lo que es una
pequeña pirámide en la cual nos indica que la sumatoria de incidentes que no presentan lesiones o daños visibles o casi accidentes normalmente se encuentran en su base. Y sobre esos incidentes es que se forman los daños, los accidentes con daños a la propiedad de todas las clases. Una parte, la segunda. En la tercera se producen ya aquellas lesiones leves, cualquier lesión informada que no sea seria o incapacitante, pero que sea lesión al fin. Y en la punta de la pirámide se encuentran aquellas que son serias o incapacitantes, incluye incapacidades y lesiones serias. Si se dan cuenta de lo que hablamos hace rato, la importancia no es la sumatoria de los días sin accidentes, sino los días sin incidentes, ya que estos son los que forman parte de la base de la pirámide accidental. Existen costos asociados por los accidentes. Es el tiempo del trabajador accidentado, el tiempo de los compañeros del accidentado, el tiempo del supervisor, tiempo del médico de la planta, retraso o pérdida en la producción, daños o instalaciones físicas, multas, sanción, indemnización y todo aquello que conlleve a la pérdida de continuidad laboral. Tenemos costos asociados a los accidentes que con frecuencia se confunden los accidentes con las lesiones y se consideran que no tienen problemas de accidentes en el trabajo porque el número de lesionados es bajo. Que fue lo que le dije, que el letrero en la entradita es complicado, no se puede llevar como un parámetro válido en la visualización de ese letrero que nos dice que tantos días sin accidentes. Esta es una apreciación equivocada ya que se pierden de vista los costos no asegurados. Los accidentes sufridos por los trabajadores tienen un costo elevado, no solo para la empresa, sino también para el trabajador y su familia. Esto sería lo que llaman la gente, la punta del iceberg, es simplemente los costos por lesión de enfermedad, que serían los costos médicos y costos de compensación o el famoso seguro social que cobramos por parte de IPS. Están aquellos gastos que nadie nos ve, que son los gastos de propiedad, que son daños a los edificios, daño al equipo y herramientas, daño al producto, interrupción, retraso en el proceso, gasto del tipo legal, gasto del equipo de provisión de emergencia, alquiler de equipos de reemplazo. Después están los costos misceláneos, que son los costos que se encuentran ya en el fondo del iceberg. Serían el tiempo que llevó la investigación, los salarios pagados por pérdida de tiempo, costos de contratar y o preparar personal de reemplazo, tiempo extra de supervisión, tiempo de trámite administrativo, disminución en la producción, pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer nuevos negocios, que es lo más complicado para la empresa. O sea que el accidente tiene un sinnúmero de costos, los cuales muchas veces no visualizamos. Seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos de trabajo y establecer las medidas para prevenir accidentes. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es proteger al personal de lesiones, proteger a la fuente de trabajo y proteger el proceso de producción en sí. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Se deben principalmente a actos inseguros, condiciones inseguras y combinación de las dos anteriores.
Actos inseguros son las causas que dependen de las acciones que por desconocimiento o descuido del propio trabajador pueden dar como resultado un accidente. Ejemplo, situarse o transitar por lugares peligrosos, no utilizar los equipos de protección personal, desobedecer reglas de seguridad, negligencia o apatía, operar vehículos o maquinaria a velocidad excesiva, trabajar sin autorización. Causas combinadas con actos inseguros pueden ocasionar un accidente serían juego, una confianza excesiva, complacencia en el sentido de sabemos algo que está fuera de lugar, pero asumimos de que está bien para hacer pasar el tiempo y para no generar conflictos. Ahí se refiere la palabra complacencia, fatiga, cuando vamos alcoholizados con otros vicios, las prisas, la capacitación inadecuada, predisposición, o sea, la actitud negativa, cuando hay una frustración o un exceso de confianza. ¿Por qué las personas cometen actos o prácticas inseguras? No sabe, no puede o no quiere. ¿Por qué no sabe? Porque no ha sido capacitado correctamente en la labor a desarrollar. Porque no es su trabajo, sin embargo, lo desarrolla. El famoso multipropósito que existe dentro de todos los procesos. Por iniciativa propia, por ayudar a un compañero, por órdenes superiores, por curiosidad. ¿Por qué no puede? El equipo de herramientas que utiliza no tiene un diseño ergonómico, incapacidad de alguno de sus miembros, obesidad, vista limitada, etc. ¿Por qué no quiere? Problemas sentimentales con su esposa o pareja, actitud negativa, rebeldía, no se lleva bien con el compañero, el famoso no es mi compadre, siente temor a realizar su trabajo, pero lo lleva a cabo. Condiciones inseguras, causas que se derivan del medio ambiente donde vivimos y que se refieren al grado de inseguridad del lugar donde se va a ejecutar el trabajo. Las condiciones inseguras más frecuentes en las instalaciones son falta de orden y limpieza, equipo de protección inadecuado, faltante o defectuoso, herramienta o equipo de trabajo inadecuado o defectuoso, equipo inadecuado instalado. Como verán, la condición insegura es simplemente tiene unas derivaciones que suelen ser el mal diseño, la falta de mantenimiento o falla de mantenimiento o falta de operación adecuada, lo cual lleva a métodos inseguros de trabajo. Esto sería una condición insegura, subirte por una escalera que no está bien colocada y que está con restos de grasa, pintura o aceite. Esto sería una condición insegura. Y un acto inseguro sería el poner 2, 3 potes de pintura y tratar de subirse arriba para trabajar y justo va a trabajar también ajustando o aflojando algo. Acuérdense de que la seguridad es una responsabilidad y compromiso de todos. Bueno, hasta acá esta parte. Ahora, ¿qué tal están hasta ahí, gente? Oli, ¿qué tal va a estar? Bien, profesor, todo bien. Bueno. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer un ejercicio, porque van a tener que hacer este ejercicio. Son 3, cada uno va a tener un puntaje y la forma en que lo desarrollen también va a tener un puntaje. Todos están en PDF, son 3 casos y esos casos lo van a tener que hacer una pequeña investigación de cada caso.
¿Cómo van a desarrollar su tarea? Y la pueden desarrollar en una hoja común. No es necesario que sea en la computadora. No se rompan la cabeza tratando de hacer algo que no están disponiendo o los materiales con los que disponen no son al adecuado. Le voy a autorizar que alcen cualquier formato, o sea, hasta fotos del cuaderno pueden alzar para demostrar el desarrollo de sus ejercicios. ¿Mm? Es muy importante que aprendamos a hacer esto y si no sale o no resulta, me avisan durante la semana para poder darles unos pequeños consejos que fuesen necesarios para clarificar lo que van a hacer. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Genial. Bueno, esta parte se llama pudo haberse evitado y tiene un número y incluso la fecha en la que fue investigado este accidente. Le da un resumen, dice, cuando un trabajador estaba manipulando debajo de una cabeza tractora, o sea, debajo de la cabeza de un tractor, se produjo la pérdida de equilibrio y la caída del vehículo. Consecuentemente, el trabajador falleció por aplastamiento. ¿Están entendiendo eso? Sí, profe. Ok. Te dan los datos del accidente. Te dice acá un número que para nosotros no es relevante. Que te dice que trabaja en transporte de mercancía por carretera. Tiene un código que la parte de código nosotros lo vamos a evitar porque lo que a nosotros nos interesa. A la gran pistola. Ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo en la pantalla. Ahora me doy cuenta. No, profe. Yo pensé que me ibas a leer nomás. ¿Qué macanada más grande es lo que estoy haciendo? No, por favor, no pueden entender si es que no les muestro. ¿Cómo van a entender? Qué pelotudo, perdón, por favor. Perdón. Volvamos reiniciemos esto. Reiniciemos porque si no se van a perder de mí. Esto se llama Pudo haberse evitado. Es un libro, el cual yo después le voy a pasar para que ustedes puedan manejar. Pudo haberse evitado, número 22. Tiene la fecha en que sucedió. Pudo haberse evitado, dice, va a ser accidente de trabajo investigado. Muerte por aplastamiento en tareas de mantenimiento. En el resumen nos dice, cuando un trabajador estaba manipulando bajo la cabeza de un tractor, se produjo la pérdida de equilibrio del tractor y la caída del vehículo. Consecuentemente, el trabajador falleció por aplastamiento. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Me están viendo ya ahora, ¿verdad? Sí, profe. Genial. Eso es qué pelotudo profesor también. Bueno, acá tienen un cuadro en el cual hay una descripción de textual y cuáles son los datos. Y estos códigos, nosotros los códigos no los vamos a utilizar porque esto es un código que utiliza la gente de España. La actividad económica dice el transporte de mercancía por carretera. La actividad física específica es trabajo con herramientas manuales. La desviación dice rotura, fractura, resbalón, caída, derrumbamiento de agente material sin especificar. Forma de contacto es quedar atrapado, ser aplastado bajo. Agente material, la actividad física dice elevador, ascensor, equipo de nivelación, montacarga, elevadores de cangilones, gato, torno, etc. Da una serie de cosas, pero nosotros esta parte simplemente la vamos a mirar. Lo que vamos a tomar en cuenta es esta parte, la descripción del trabajo que realizaba. A partir de acá comienza el ejercicio en sí. ¿Me siguen? Sí, profesor. Esta parte es lo que quiero que desarrollen y ustedes lo investiguen y desarrollen. Descripción dice, trabajo que realizaba el trabajador de 21 años, aunque no estaba dado de alta,
¿Qué quiere decir eso? Que no estaba habilitado para hacer la tarea, prestaba su servicio en una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera. En el centro de trabajo existía una nave, o sea, una parte utilizada para la reparación de una flota de camiones pertenecientes a la empresa. ¿De qué está hablando eso? Que tienen un galpón de mantenimiento que se utiliza para hacer labores de reparaciones dentro de la empresa, en la cual existía una fosa para camiones, además de las máquinas y herramientas necesarias para este tipo de trabajo. Ahí nos da una descripción del entorno laboral. En este momento se estaba realizando el cambio de las pastillas de freno de una cabeza de tractor, o sea, un caballito que estaba ya hace 6 años, estaba siendo utilizado con una masa máxima autorizada de 18.000 kilogramos, serían 18 toneladas, y que había pasado la inspección técnica de vehículos el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que este camión estaba autorizado, vigente, y se le hizo la inspección técnica vehicular el año anterior. Para poder realizar la tarea, este chico había levantado el vehículo y retirado las ruedas traseras y delanteras para trabajar con ellas. La situación de la cabeza tractora, que sería el semi, antes de producirse el accidente, fue el siguiente. El remolque para el transporte estaba acoplado al vehículo. Una de las ruedas del remolque estaba calzada. El gato originario del camión estaba apoyado en un tablón de madera, sosteniendo el camión en un punto medio del eje delantero. 2 caballetes con una altura, acá nos da la altura, estaban situados en la zona del eje delantero cerca de cada rueda, pero sin sostener ningún peso al ser la altura del conjunto de gato, más el tablón que alcanzaba la altura de 44.5. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba más alto de la altura que podía soportar esto. ¿Están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Estos accesorios no disponían ninguna información sobre la capacidad en kilogramos para altura máxima o mínima, marcado con la conformidad europea o normas de seguridad. La empresa manifestó no estar en posesión de documentación alguna de los mismos. En un punto medio del eje trasero se estaba empleando un gato oleoneumático, o sea, un gato normal para la sujeción del vehículo. El trabajador se encontraba realizando algún tipo de reparación o manipulación del vehículo debajo de la cabeza tractora por la parte delantera, con la cabeza cercana a la parte central del eje delantero y las piernas hacia afuera del vehículo. El vehículo estaba suspendido en 2 puntos de apoyo. Acá están las imágenes, los caballetes, cuál sería el gato, cuál era el calce que tenía. Acá nos habla de la marcación de la norma CE, o sea, la conformidad europea que debería tener, no tenía. Prácticamente nada, tipo un vapor al estilo Mango. La altura del gato y la del pistón sobre el tablón era superior a la altura de los caballetes. Después nos habla ya del accidente. Dado que en la zona de apoyo del gato del vehículo era de reducidas dimensiones y el accionamiento del gato auxiliar se realizaba con una barra metálica, seguramente al proceder a la elevación del gato, este perdió el punto de apoyo
desplomándose la cabeza tractora, o sea, se desplomó el vehículo sin que pudiera ser sujetada por los soportes. ¿Por qué? Porque estos soportes no estaban colocados en forma adecuada y acá se nota dónde se rompió el tabloncito este que tenía como apoyo para el gato. Produciendo un fuerte impacto por el desplome de un vehículo, del desplome del vehículo. En este momento de desplome de la cabeza tractora encima del trabajador, se produjo su muerte por aplastamiento. Sería esto es la cabeza tractora, que pues tuvieron que levantar con montacarga para poder sacarle al occiso de abajo. Este es su oleogato que estaba utilizando, o sea, una zorra que estaba utilizando también para su trabajo. Acá te dice otras circunstancias relevantes. El trabajador era de origen extranjero, no estaba contratado por la empresa en la que trabajaba, no disponía de autorización para trabajar por cuenta ajena en España y en consecuencia no figuraba dado de alta en el régimen general de seguridad social. Se desconoce si tenía titulación relacionada con mecánica y reparación de camiones, ni si tenía experiencia en este tipo de trabajo. El gato originario del camión no tenía marcado la conformidad europea, por tanto, por otro lado, el manual de uso y mantenimiento del gato oleoneumático se indica la necesidad de colocar caballetes de sostén tras haber elevado el vehículo y después proceder al descenso a medida del que se vaya trabajando. Esto sería lo que había pasado. Acá tenemos la imagen. ¿Y qué va a ser nuestra labor? Nuestra labor va a ser identificar cuál serían las posibles soluciones y cuáles fueron las fallas que tuvieron. Todos los detalles se encuentran en este texto, lo van a encontrar. Acá les indica que en el momento de producirse el accidente se encontraban en la nave otras 3 personas, entre ellas un operario mecánico encargado de taller, el cual se declaró que este vehículo se iba a cambiar las pastillas de freno. Para ello explicó haber calzado una rueda, accionando el freno lateral, todas estas cosas que dijo. Las causas del análisis de datos y descripciones recogidos en los apartados procedentes, existe una sola causa principal, que es la defectos de estabilidad en equipo de máquinas o sus componentes. Para el uso correcto del gato, para la elevación del vehículo es necesario disponer de los soportes complementarios apropiados para usarlos como elementos auxiliares. Este es lo que va a ser la tarea de ustedes, hacer esta parte. La identificación de causas del accidente. Hasta acá van a tener todos los datos. La parte de causas de accidente es lo que ustedes deben hacer y lo van a hacer en cualquier formato. Lo pueden hacer en formato Word, lo pueden hacer en formato a mano. Esta parte de la estructura, esto ya no es necesario. Lo que a mí más me interesa es esa parte, esta primera parte, que cuáles fueron las causas. Y abajo le van a colocar esta solución. ¿Qué pudo haberse hecho? ¿Qué pudo haberse hecho para poder evitar el accidente? ¿Entendieron hasta ahí cuál va a ser la tarea? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Te escucho. ¿Se trataría de específico de este accidente o nosotros tenemos que buscar otro accidente y usar este como ejemplo? Yo te voy a alzar el accidente. Ustedes van a... 3 tipos diferentes de accidentes que va a tener el mismo formato, pero ustedes solamente se van a encargar de hacer las causas, de la identificación de causas. Este le voy a alzar así completo como está, para que puedan llevarlo como ejemplo. No necesito que me hagan este gráfico,
Este gráfico para mí no es importante. Lo importante para mí es la identificación de causas y cuáles serían las medidas de mitigación o un comentario final por parte de ustedes. No hace falta que sea muy extenso. No hace falta que sea demasiado complicado ni que utilicen un técnico. Traten de utilizar palabras técnicas para ir acostumbrándose a el formato que tenemos nosotros por ley que tenemos que presentar ante cada accidente. ¿Me entienden? Eso es lo importante para mí. Lo importante es, ¿cuáles fueron las causas? Porque causa raíz, no me vengan a decir que el tipo porque se fue a trabajar a España tiene la culpa de que él no tenía estos seguros sociales y pito que flauta. No, sálganme con la causa raíz. ¿Qué fue lo que ocasionó el accidente? ¿Y cómo se pudo haber evitado? Palabras técnicas. Colegas, yo necesito que ustedes tomen lo más seriamente posible esto. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, un abrazo, feliz fin de semana, un placer como siempre. Háganle llegar mi saludo a todos los que no se conectaron, coméntenle en el grupo cuál va a ser el trabajo y cómo lo van a hacer. Profe, una última pregunta. Te escucho. La fecha de entrega. Le voy a marcar, no se preocupen, le voy a marcar. Hoy posiblemente esta noche les alzo y ahí van a poder explicarle a ustedes a sus compañeros, una vez que descarguen todo en su grupal, pónganse a hablar. Lo que a mí me interesa, ya les dije, formato técnico. Acuérdense de que nosotros nos estamos preparando para ser profesionales. No quiero un informe divague. No me sirve a mí el divague ni tampoco a ustedes. ¿Me entienden? Sí, profe. Dale, Ok. profe. Abrazo. Perfecto, profe. Feliz fin de Gracias. semana, chicos. Igualmente, Vale. gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profesor. Igualmente.